Muy buenas tardes, bienvenidos. Soy Vicente Castellano, es un placer estar con vosotros esta tarde para compartir algunas ideas y hacer juntos, si os parece, algunas reflexiones que os puedan llevar a mejorar vuestro trading. Hoy lo que nos gustaría es ofreceros 5 formas de mejorar vuestra operativa, algunas ideas que podáis aplicar de forma inmediata. Y empecemos con la primera. La primera sugerencia es que mejoréis vuestro ratio riesgo-beneficio. Mejorar vuestro ratio riesgo-beneficio, obviamente, es muy importante. ¿A qué nos referimos? Mejorar vuestro ratio riesgo-beneficio. Cuando nosotros tomamos una operación, estamos arriesgando cierta parte de nuestro capital. Estamos poniendo encima de la mesa cierta parte de nuestra cuenta. Si la operación da un resultado positivo, lo que estamos esperando es conseguir un beneficio. Lo que esta sugerencia nos quiere hacer reflexionar es sobre la conveniencia de que aquello que nosotros estamos arriesgando, esa parte de nuestro capital que estamos poniendo encima de la mesa, sea, en comparación con lo que esperamos ganar, muy favorable. Esto es, queremos arriesgar bien poco para conseguir el máximo rendimiento posible. ¿De acuerdo? La parte que nosotros estamos arriesgando, obviamente por un tema de gestión del riesgo, ya en sí misma no debería de exceder el 2% del total de nuestra cuenta. Esto ya por principios de gestión del riesgo. Pero cuando hablamos de el ratio riesgo-beneficio, lo que decimos es que esta parte, más allá de que sea pequeña, debería de ser menor que aquello que esperamos ganar, que aquello que esperamos obtener. Si os parece, veamos algún ejemplo. Aquí tenemos el mercado del futuro del crudo en tiempo real. El mercado del futuro del crudo, como cualquier otro mercado, desarrolla movimientos que a los ojos de la persona que no está preparada pues parecen aleatorios. Pues aquí va hacia abajo, después aquí se consolida, va hacia arriba, vuelve a ir hacia abajo. Bien, cuando nosotros estamos operando en este mercado o en cualquier otro mercado, lo que queremos es identificar aquellas áreas en las que la probabilidad de que el mercado realice un cierto tipo de desplazamiento son claramente superiores en un sentido, en una dirección. ¿De acuerdo? Nosotros lo que queremos es identificar áreas en donde exista una mayor probabilidad de que el mercado desarrolle un cierto movimiento y nosotros queremos poder actuar en esas áreas. ¿De acuerdo? Ahora bien, cuando nosotros actuamos en esas áreas, lo hacemos ante una distribución de probabilidad, es decir, no sabemos más allá de un resultado en forma de probabilidad qué es lo que va a suceder. Podemos saber que en estas áreas, aquí he marcado algunas, que en estas áreas hay una probabilidad mayor de que el movimiento del precio, si se cumplen ciertos requisitos, en este caso haga esto. Esto es algo que nosotros podemos esperar, ¿de acuerdo? Pero hasta que de hecho el mercado no se mueve y no nos dice qué es lo que de hecho hace, nosotros no lo sabemos. Entonces, a pesar de que en esas áreas exista esa probabilidad, cuando participamos en ellas, debemos de acotar muy bien nuestro riesgo. Esto es, asumimos de entrada, aceptamos que puede ser que la operación vaya en nuestra contra. Por ejemplo, ¿por qué he marcado algunas de estas áreas? Aquí vemos el precio marcando un techo y vemos un desafío de este techo que es rápidamente retrocedido. Aquí vemos el precio rompiendo este mínimo y esta rotura es rápidamente retrocedida. Aquí vemos el precio rompiendo, superando nuevamente este máximo, este techo y siendo retrocedido. ¿De acuerdo? Vemos lo mismo aquí. ¿De acuerdo? El precio se apoya y cuando se apoya lo rompe ligeramente y el precio retrocede. Entonces, nosotros
cuando tenemos una área, en este caso estos círculos, en la que calculamos que hay una probabilidad mayor de que el precio realice cierto movimiento, nosotros participamos a favor del movimiento más probable. Pero sabemos que estamos asumiendo un riesgo cada vez que actuamos. Luego lo que vamos a hacer es arriesgar una cantidad que sea la más pequeña posible, pero sobre todo para atenernos a esta primera idea que compartimos del ratio riesgo-beneficio, aquello que vamos a arriesgar deberá de ser siempre más pequeño que aquello que esperamos obtener. Y así, si en esta área nosotros decidimos actuar porque vemos motivos que nos hacen pensar que es probable o es razonable que el mercado se desequilibre, nosotros asumiremos una operación, aceptaremos un riesgo, en este caso el riesgo lo vamos a pintar del color del riesgo, de color rojo, si os parece, un color oscuro. Esta cajetita roja nos indica el riesgo que asumimos en caso de entrar en esta línea en donde tengo actualmente el cursor, que sería el precio tomando el mínimo de la barra que ha mostrado rechazo. ¿De acuerdo? Este es el riesgo de la operación y el beneficio que nosotros queremos buscar, haremos para que sea varias veces el riesgo. Es decir, este es el riesgo, este es mi beneficio. El ratio riesgo-beneficio pues nos habla de esta diferencia entre lo que nosotros estamos arriesgando en comparación con aquello que esperamos obtener y deseamos que sea muy favorable. Esto es muy importante. Muchas personas cuando toman una operación lo hacen saliendo en la misma cantidad, a la misma distancia en riesgo a la que han entrado. Es decir, muchas personas arriesgan esta cantidad y toman beneficios en la misma distancia de aquello que están arriesgando. Pero claro, esta proporción de 1 a 1 no nos favorece porque en el caso de tomar este tipo de operaciones necesitamos que el número de operaciones ganadoras de nuestra ventaja, de nuestro sistema, exceda el 50%. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros debemos de ganar más operaciones de las que perdemos. Porque si cada vez que perdemos $100 y cada vez que ganamos 100 dólares, bueno, pues entonces para poder ganar dinero lo que debemos de hacer es asegurarnos que tomamos más operaciones ganadoras que operaciones perdedoras. En cambio, con un ratio riesgo-beneficio de 3, es decir, aquello que esperamos ganar es 3 veces superior a aquello que estamos dispuestos a pagar si el mercado, si la hipótesis es invalidada, pues con un ratio de 1 a 3, obviamente no hace falta que estas hipótesis sean válidas demasiadas veces, porque con que poquitas veces acertemos, por cada operación que nosotros saquemos ganadora, tenemos 3 nuevas oportunidades de poder actuar en otras ventanas de oportunidad. ¿De acuerdo? Por esto es tan importante este ratio, este principio. Es un principio que nosotros debemos de mimar mucho. Lo mismo en esta otra ventana de oportunidad. Si nosotros vamos a actuar cuando el precio desafía este mínimo y es retrocedido en cualquiera, por ejemplo, para simplificarlo, en la parte alta de este cuadrado rojo está nuestra entrada, nuevamente buscaremos una salida que sea varias veces el riesgo. ¿De acuerdo? Este concepto es muy importante y deseo que, no sé si tenéis más o menos experiencia, pero en cualquier caso, si queréis ser consistentes al final, deberéis de enfrentaros a poner en práctica una metodología y un sistema que os ponga una ventaja a vuestro favor. Aseguraros, pues, de que aquello que estáis buscando como beneficio sea varias veces mayor a aquello que estáis arriesgando. ¿De acuerdo? Esto sería la primera idea. Bien, otro concepto, aparte de este principio, otro concepto es la sugerencia de que trabajéis en bloques. Mirad,
Cuando las personas se acercan a este proyecto que es buscar la consistencia como traders, muchas veces lo hacen partiendo de premisas equivocadas, con ideas erróneas, con información que no es válida, intentando solucionar un problema que está mal planteado. Entonces, con este punto de partida, muchas veces los participantes o los principiantes lo que suelen hacer con todo su sentido común y con toda su buena intención es toman alguna operación siguiendo cierto concepto y si el resultado no les es favorable, entonces cambian aquello que están haciendo. Es lógico, uno actúa y si aquello que hace pues, no funciona como él había estimado, entonces cambia lo que estaba haciendo para así conseguir el resultado que desea. Obviamente sabemos que nuestros resultados son fruto de nuestras acciones. Y sabemos que si seguimos haciendo lo mismo, pues el resultado va a ser igual. Si queremos un resultado diferente, tenemos que cambiar lo que hacemos. Entonces, con esta buena idea, a priori, las personas cuando se enfrentan al trading, lo que hacen es prueban durante un cierto número de operaciones un concepto y si el resultado no es el que esperaban, modifican ese concepto. Y esto es lógico, ¿verdad? Es de sentido común. Es decir, yo pruebo un concepto, si este concepto me funciona, lo cambio. Pero ¿cuál es el problema cuando utilizamos esta idea que es de sentido común en el trading? Bien, pues que muchas veces el trading, si no en la mayoría de los casos, el trading es la expresión de una probabilidad. Esto significa que para que algún concepto técnico aparezca y se exprese estadísticamente, necesitamos un número suficientemente grande de ejemplos, de sucesos, de casos, para que dicha probabilidad haga su aparición. Es decir, vosotros sabéis que si cogéis una moneda cualquiera, y la lanzáis al aire, la moneda puede caer y puede salir una cara o puede salir una cruz. Hay dos eventos. Y sabéis que la probabilidad de que salga cara o la probabilidad de que salga cruz es de un 50%, puesto que pueden salir ambos resultados. Entonces, antes de lanzar la moneda, sabéis que lo único que podéis saber antes de realizar el lanzamiento es que hay un 50% de probabilidades de que salga cruz, un 50% de probabilidades de que salga cara. Esto significa que podríais ir un paso más allá y podríais decir, si yo lanzo la moneda una vez al aire, pues espero que salga o bien cara o bien cruz. Pero si la lanzo 10 veces al aire, yo espero que un 50% de estas 10 veces, es decir, 5 veces, salga cara y un 50% de estas 10 veces, es decir, otras 5 veces, salga cruz. Es decir, fijaros, a priori podríais pensar que lanzando una moneda al aire 10 veces, esperáis que los resultados de estos 10 lanzamientos sean 5 caras y 5 cruces, puesto que esto se ajusta a la probabilidad del 50% cara y cruz. Ahora bien, podría ser que en estos 10 lanzamientos, en vez de 5 caras, hubiesen 6 caras y 4 cruces. Sí, podría ser. Podría ser incluso que en vez de 5 o 6 hubiesen 7. Sí, también podría ser. Luego, a lo mejor, esta probabilidad del 50%, fijaros lo que viene a decir. Viene a decir, 50% significa que de 100 operaciones, el 50 espero que sean, en este caso, cara. Y el 50%, y el otro 50 cruz. Pero de 100 operaciones. Si yo cojo una muestra demasiado pequeña, los resultados que obtenga a lo mejor no son representativos. Bien, pues en el caso del trading esto suele pasar la mayoría de las veces a las personas que se están iniciando. Ellos aprenden un concepto, ellos aprenden un principio técnico, lo aplican 3 veces, el resultado no es el que esperaban y lo cambian. ¿De acuerdo? Ellos tenían una idea de que si iban a hacer cierta cosa, les tenía que funcionar. Por esto la habían aprendido, por esto la estaban aplicando. Pero resulta que la aplican 3 veces y el resultado es, en los 3 casos, una pérdida. Obviamente, si el resultado es una pérdida, otra pérdida y otra pérdida,
las ganas de volver a aplicar el mismo principio se desvanecen. Son muy pocas las personas que persisten ante este tipo de resultados. Es más fácil pensar que hay algo de lo que están haciendo que es erróneo. Entonces, lo que suele suceder es que estas personas modifican lo que están haciendo, cambian el principio, cambian aquella ventaja o aquella supuesta ventaja que tenían en su operativa. Y esto es un error muy, muy habitual y de unas consecuencias terribles que van más allá de lo que parece, porque parece algo inocente. Bueno, pues cambio lo que estoy haciendo, pero el problema es que cuando cambias lo que estás haciendo antes de tiempo, podría ser que estuvieses haciendo lo correcto y que dejases de hacer lo correcto y buscases otra solución, otra alternativa, otro sistema, otra metodología, otros conceptos. Cuando aquello que necesitas para ganar en el mercado ya lo tienes o ya lo tenías, solo que lo acabas de descartar. Luego, nuestra sugerencia, cuando te enfrentes al reto de conseguir la consistencia, es que te asegures de que trabajas en bloques, en bloques. ¿Cuál es específicamente la forma que toma este trabajo en bloques? Nuestra sugerencia es que hagas bloques de 20 operaciones y que te comprometas contigo mismo, que seas disciplinado contigo mismo para no cambiar ningún elemento de tu operativa hasta que hayas completado ese bloque. Es decir, imaginaros que nosotros establecemos un sistema de trading sencillo, por ejemplo, siguiendo la línea de lo que estábamos comentando. Decimos, si el precio rompe un supuesto máximo o rompe un supuesto mínimo y no consolida, sino que es retrocedido, entramos en la dirección contraria a la rotura, tal como en este caso de aquí, hemos visto en este ejemplo de aquí, o tal como en este ejemplo de aquí. Si esto fuese un principio y nosotros estuviésemos actuando ante este principio, deberíamos de acotar otros elementos. Deberíamos de acotar, por ejemplo, en este caso, dónde está mi punto de entrada, qué determina mi entrada. Podríamos decir, a la pérdida del mínimo de la vela de confirmación entraremos en una posición en el sentido contrario a la rotura. Vale, en este caso, aquí está la vela que es rechazada y aquí sería, en este caso, es el mínimo, en este caso sería el máximo. Entonces la entrada la tendríamos en este nivel. ¿De acuerdo? En este caso, lo mismo. En este nivel tendríamos la entrada, etc. Bien. Si esto fuese así y tuviésemos estos elementos como elementos de nuestro sistema de trading, nuestra sugerencia es comprométete a tomar 20 operaciones sin modificar ningún ápice de esta idea sobre la que estás actuando. No dejes que un resultado negativo, 2 resultados negativos, 3 resultados negativos te inviten o te empujen a cambiar aquello que estás haciendo. No, porque una probabilidad mayor se expresa cuando tenemos una muestra suficientemente grande. Y si nosotros tenemos una idea que es buena, como por ejemplo esta que estamos compartiendo, pero no actuamos en ella un número suficiente de veces, entonces esta probabilidad será invalidada, nosotros iremos cambiando constantemente aquello que estamos haciendo y al final nos perderemos en un laberinto de opciones que en el mundo del trading es casi ilimitado, porque podemos, si esto no nos funciona, de repente decir, espera, la siguiente operación lo que haremos será sí, siempre y cuando rompamos una línea de tendencia. Si no la rompemos, no. Aquí si la rompemos tenemos una línea de... Pero es que además yo quiero un oscilador que esté sobrecomprado, que esté sobrevendido. Y además es importante que en un marco temporal mayor estemos en la dirección favorable porque el precio está por encima o por debajo de una media de 50 periodos. Es decir, podemos ir complicando todo esto mucho. Pero lo único que está fallando es que nos estamos centrando en muy pocos ejemplos. Si vosotros cogéis una moneda y la lanzáis al aire 3 veces, puede perfectamente ser que los 3 lanzamientos sean cara. Puede perfectamente ser que los 3 lanzamientos sean cruz. Si la lanzáis 20 veces es más probable que hayan unas 10 caras y unas 10 cruces.
¿de acuerdo? Y cuantos más casos, más se va a ajustar a la curva de probabilidad. Luego nuestra sugerencia es asegúrate que estás trabajando en bloques de 20 operaciones y no introduzcas cambios en tu operativa hasta pasadas estas 20 operaciones. Después de estas 20 operaciones lo que vas a hacer va a ser comparar los resultados entre sí, porque estos resultados ahora sí tienen validez estadística. ¿Por qué? Porque han sido obtenidos utilizando los mismos principios, utilizando las mismas ideas. No sería así si hubieses tomado 20 operaciones, pero las primeras 3 he utilizado el concepto tal cual. En la cuarta he utilizado que además hubiese validación de volumen. En la quinta he esperado también que la media estuviese por encima, por debajo de tal nivel, o que estuviese cruzado con otra media más rápida, o que el estocástico estuviese o el SRI. Pues entonces ya no me vale. Yo puedo tomar 100 operaciones y si voy cambiando la metodología, estos resultados no son comparables entre sí. ¿De acuerdo? Entonces, tú estableces las reglas por las que vas a operar, las reglas, tu metodología de trading, el sistema que vas a utilizar para operar, y una vez lo has establecido, asegúrate de que lo mantienes sin cambiar ni una coma en un bloque de 20 operaciones. Y verás cómo esta idea tan sencilla tiene el potencial de mejorar sustancialmente tus resultados, porque de repente verás que cuando te mantienes firme en la aplicación de un principio, la probabilidad asociada hace su aparición, con una operación ganadora has recuperado las 3 perdedoras, con otra operación ganadora acabas de ponerte en positivo. ¿De acuerdo? Trabaja en bloques. La tercera idea, que también es muy importante, es que te mantengas auditable. Esto es, cuando estés en tu proceso de formación y estés entrenándote y estés trabajando para conseguir esa consistencia, es muy importante que aquello que estás haciendo y lo que estás obteniendo fruto de lo que haces, lo expongas a los ojos de otra persona. Que alguien, aparte de ti, esté observando lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque es muy fácil que en el trading te hagas trampas. Es muy fácil que de repente sientas la tentación de cambiar lo que estás haciendo, de salir antes de tiempo, de tomar beneficios antes de tiempo, de mover tu stop, de entrar cuando no debías entrar. ¿De acuerdo? De añadir un indicador, de cambiar el marco de representación, de cambiar la forma en la que está representando el mercado. ¿De acuerdo? Es muy fácil que te hagas trampas, que introduzcas cambios, pero nosotros sabemos que para conseguir resultados consistentes tenemos que explotar un sistema que esté parametrizado y que esté encuadrado en un conjunto de reglas que nosotros estamos eligiendo, pero de reglas. ¿Por qué? Si no confinamos lo que vamos a hacer a un conjunto finito de reglas, es muy fácil que lo que hagamos acabe siendo un batiburrillo de improvisaciones. Muchas de esas improvisaciones pueden darnos un resultado positivo, pero esto no significa que sea correcto hacerlas. Ese resultado positivo puede ser fruto del azar. ¿De acuerdo? En cambio, cuando nosotros establecemos un plan de trabajo y decimos, tomaremos todas las operaciones que cumplan con esta y esta característica, y nos comprometemos a hacer eso, asociadas a esas ventanas de oportunidad, si nosotros las explotamos de forma rígida, de forma que estamos respetando los principios que hemos identificado y estamos actuando ante esos principios, si nosotros actuamos de una forma cerrada, veremos que podemos establecer un porcentaje de operaciones ganadoras y un porcentaje de operaciones perdedoras. En este tipo de setup, en este tipo de escenario, en este tipo de señal, veremos que podemos asociar un porcentaje de operaciones ganadoras y un porcentaje de operaciones perdedoras. Pero si no es un sistema cerrado, entonces no podremos nunca mejorar nuestro trading porque estaremos constantemente improvisando, constantemente lanzándonos a impulsividades, muchas veces fruto de nuestros miedos.
Cuando lo que hacemos es establecer un plan de trading y decimos, nosotros haremos ABC, nosotros actuaremos en este tipo de escenario, vemos en este caso un mínimo relevante, vemos el precio retesteando este mínimo y siendo rechazado, a la toma de la vela de rechazo, en este caso del máximo, abrimos una posición larga, por ejemplo, ¿de acuerdo? O aquí estamos viendo rechazo, si el precio es rechazado en la misma zona, tomamos una operación corta, el riesgo por aquí. Bien, si nosotros establecemos un conjunto de reglas, pues lo que debemos hacer a continuación es asegurarnos de que las aplicamos tal cual las hemos definido. Y como cuando estamos operando muchas veces lo hacemos solos, pues es muy fácil que de repente sintamos la idea de modificar esas reglas. Y decimos, espera, esto no es exactamente mi regla, pero igualmente entro en el mercado. O no se ajusta a mi trading plan, pero tomo beneficios ahora no sé a qué. Ya, pero si no está en tus reglas y estás improvisando, te estás haciendo trampa. Y si te haces trampa y modificas lo que haces y no trabajas en bloques, no vas a conseguir la consistencia. La gente cree que la consistencia es fruto de un conocimiento secreto. No, no. La consistencia es fruto de explotar una ventaja estadística en un entorno de forma disciplinada. Lo que pasa es que al ser un entorno en donde las posibilidades de hacerte trampas es tan grande, desarrollar en este entorno la disciplina es muy difícil para la mayoría de los seres humanos. Una de las formas más eficientes de conseguir el desarrollo de dicha disciplina es siendo auditable, exponiendo nuestros resultados. Y así, llevando esto a la práctica, lo que haremos es buscar a alguien que está en su proceso de formación, por ejemplo, y decirle, mira, fulanito, mis reglas son estas, ABC. Cuando pase esto, voy a hacer lo otro. Por favor, voy a tomar 20 operaciones en un bloque. ¿Tú podrías ayudarme a que las tomase tal cual te estoy diciendo que las voy a tomar ahora? ¿Tú podrías supervisar mis resultados y asegurarte de que estoy haciendo lo que ahora digo que voy a hacer? Y este fulanito puede ser alguien que se está formando o puede ser tu pareja, puede ser tu compañero o tu compañera. No necesariamente alguien del mundo del trading. No hace falta que sea alguien con una tremenda experiencia. No, un amigo. Mira, necesito que me ayudes en el desarrollo de mi consistencia. Como sé que para conseguir la consistencia tengo que explotar una ventaja estadística y que esta ventaja estadística, para que aparezca, tengo que mantenerme firme en la ejecución de un conjunto de principios sin cambiarlos ni un poquito. Y por otro lado sé que la parte emocional del ser humano cae fácilmente en la tentación de introducir cambios. No me permitas que introduzca estos cambios. Confróntame si ves que estoy cambiando mis reglas. ¿Que cómo lo sabrás? Muy fácil. Mira, yo voy a tomar 20 operaciones con este principio que te explico. Muy sencillo. Además, tú tienes que poder explicar lo que estás haciendo a un niño. El precio desafía un mínimo y es rechazado. Tomaré una operación arriesgando un tick por debajo del mínimo máximo anterior con el precio de entrada a la rotura del mínimo máximo de la vela de confirmación. Lo que fuere. Sencillo. Tiene que ser sencillo. Y esta persona debería de ser capaz de auditarte y decirte al final, oye, pues efectivamente estas 20 operaciones las has tomado acorde al plan de trabajo que habías marcado o no, muy mal. Estás cambiando, porque fíjate, me has dicho que, y en cambio veo que aquí estás haciendo otras cosas. Estoy viendo aquí que de repente estás utilizando principios que no habías dicho que ibas a utilizar. Y bueno, tienes que saber que si lo que haces en el mercado sea a ojos de alguien o sea solamente para ti, es improvisar, es cambiar. Si dices que harás una cosa cuando estás pensando, pero cuando estás actuando haces otra, entonces no vas a conseguir la consistencia. Es así, te lo tengo que decir. No vas a conseguir la consistencia a menos que seas capaz de conseguir la disciplina. Y la disciplina tiene que ver contigo, no tiene que ver con tu conocimiento, no tiene que ver con tu capacidad de análisis, no tiene que ver con secretos ni con indicadores matemáticos. Tiene que ver con la capacidad de ganarte a ti mismo. ¿De acuerdo? Así que esta es
la siguiente idea. Mantente auditable. Expon tus resultados. ¿De acuerdo? Otro principio, otra reflexión que queremos hacerte es, primero, zona. Después, señal. Nosotros no operamos porque haya una señal en el mercado, porque de repente cierta media móvil cuyo periodo pues es de 21, pero también podía ser de 50, se cruza o deja de cruzarse y entonces el precio en una vela cierra por encima o por debajo, un tico. Esta es la señal, es decir, hay un conjunto de elementos que forman parte de las señales que confirman una ventana de oportunidad, ¿de acuerdo? Pero te vas a hacer un flaco favor cuando te limites a pensar que tu operativa es simplemente identificar señales y tomarlas. No, es que no es eso. No es eso. Lo que debes de asegurarte es que la señal se está dando en una zona de trabajo. Tú vas a entrar y vas a salir del mercado en una zona de trabajo. No porque aparece una señal. Por esto decimos, primero asegúrate de que el precio está en una zona de alta probabilidad. Y después, dentro de esa zona de alta probabilidad, asegúrate de que tienes una señal que confirma o invalida una posible ventana de oportunidad. ¿De acuerdo? Muy importante. Si nosotros estamos operando el mercado, no estamos tomando operaciones en cualquier lugar. Debemos de asegurarnos que las operaciones que estamos tomando se encuadran dentro de una zona de trabajo. Muy importante. ¿Cuáles son estas zonas de trabajo? Obviamente, distintos sistemas de trading darán quizás la identificación de distintas zonas de trabajo. Para nosotros, en trading de futuros, las zonas más relevantes son aquellas que nos indican posibles desequilibrios entre la oferta y la demanda. ¿De acuerdo? Posibles desequilibrios entre la oferta y la demanda. Vamos a identificar claramente estas zonas. Cuando nosotros observamos el mercado, vemos que el mercado en ciertos momentos hace movimientos que son muy acelerados. Fijaros, en este punto el mercado hace un salto hacia arriba, pero antes el mercado se ha movido de forma horizontal. ¿Sí? Aquí el mercado se mueve más o menos de forma horizontal y aquí hace un salto hacia arriba. ¿De acuerdo? Aquí el mercado se mueve más o menos en esta dirección y de repente hace un salto hacia abajo. De forma horizontal, otro salto hacia abajo. De forma horizontal, otro salto hacia abajo. ¿Lo vemos? Bien, esto es algo que sucede constantemente. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer va a ser identificar esos puntos en los que estos saltos se han originado. Estos puntos en los que estos saltos se han originado. Y voy a intentar simplificarlo al máximo, pero fijaros, en la parte izquierda de la pantalla tenemos el mercado haciendo este tipo de movimiento y de repente una caída. ¿Lo vemos? En esta zona nosotros establecemos la hipótesis de que aquí pudiera haber un cierto desequilibrio entre la oferta y la demanda. Por esto el mercado se ha ido hacia abajo. En esta zona tenemos el mercado lateralizando y de repente aquí el mercado cae hacia abajo. En este punto pudiera haber otra zona de desequilibrio. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque, fijaros, cuando nosotros identificamos estas zonas de desequilibrio, lo que establecemos como hipótesis de trabajo es que cuando el precio regrese a estas zonas de desequilibrio nuevamente, a esta zona, o a esta zona donde vemos que el mercado ha sido desequilibrado, es posible que este desequilibrio entre la oferta y la demanda siga vivo. Es posible que este desequilibrio siga vivo, ¿de acuerdo? Y nosotros queremos poder actuar ante esas zonas de desequilibrio.
El mercado, después de un movimiento lateral, arranca hacia arriba. Identifico esta zona como una posible zona de desequilibrio. ¿Por qué? Porque aquí, para que el mercado haya podido ir hacia arriba, el equilibrio entre la oferta y la demanda necesariamente se tiene que haber roto. Para que el mercado pueda hacer este movimiento, la demanda de este subyacente tiene que desbordar la oferta. Luego aquí hay una zona de desequilibrio, igual que aquí hay una zona de desequilibrio. Cuando el precio regresa a esta zona de desequilibrio, nosotros esperamos que haya cierto tipo de reacción, igual que cuando el precio regresa a esta zona de desequilibrio, esperamos que haya cierto tipo de reacción. Cuando el precio regresa a esta zona de desequilibrio, esperamos que haya cierto tipo de reacción. Bien, pues de una forma sencilla. Obviamente hay muchos más elementos que hacen que una zona exista como tal, pero vaya a priori este concepto de zona de desequilibrio. ¿Para qué nos interesa a nosotros esta idea? Bueno, porque nosotros no vamos a tomar, permitidme que haga esto un poco más grande para que lo veáis con mayor claridad, no vamos a tomar operaciones en medio de la nada. Yo no quiero tomar una operación en medio de la nada. Yo quiero tomar operaciones en aquellas áreas que son áreas de trabajo, lo son porque anteriormente en ellas se ha originado un desequilibrio, y es cuando el precio entra en esas áreas en las que yo quiero buscar mis ventanas de oportunidad. Y las quiero buscar dentro de esas áreas. No la quiero buscar aquí, no la quiero buscar aquí, no la quiero buscar aquí. La quiero buscar dentro de esta zona. ¿De acuerdo? Si esta es un área de desequilibrio, porque el precio desde este nivel va hacia abajo, cuando el precio regresa a esta área de desequilibrio, fijaros que el precio aquí va hacia arriba y de repente cae, que hay un giro notable, ¿de acuerdo? Cuando el precio entra nuevamente en esta área de desequilibrio, encuentra una respuesta. Yo aquí quiero buscar ventanas de oportunidad. Si esta área de desequilibrio sigue viva, cuando el precio nuevamente entra en esta zona, aquí voy a buscar operaciones. Luego, nosotros queremos buscar operaciones que vayan tal que así. ¿De acuerdo? No queremos buscar operaciones así, operaciones pequeñas, operaciones dudosas, operaciones cuyo ratio riesgo-beneficio vaya en nuestra contra, que están en medio de la nada, que después el precio a la que se gira un poco en nuestra contra nos acaba fulminando. Este tipo de operaciones no nos interesan. Nos interesan aquellas que se originan en las zonas de desequilibrio. Mirad, el mercado, cualquier mercado, el mercado de futuros en este caso, pero los mercados de acciones, cualquier mercado, los índices, cualquier mercado está constituido, está formado por varios tipos de participantes que nosotros agruparemos en dos bloques. Los traders institucionales, los bancos centrales, los traders sindicatos, los traders profesionales por un lado y el público por otro lado. Y estos mercados son terreno de beneficio para los traders profesionales y no tanto para el público. La mayoría de los participantes que forman parte del público terminan perdiendo. Y los traders profesionales no van a buscar operaciones de 2 ticks ni operaciones de 3 ticks. Generalmente, pudieran hacerlo, pero generalmente su modelo de negocio se basa en la explotación de zonas de oferta y zonas de demanda. Cuando el precio se acerca a una zona de oferta, el mercado va a caer. Cuando el precio se acerca a una zona de demanda, el mercado va a ir hacia arriba. Son estos recorridos los que el trader profesional está interesado en conseguir. ¿De acuerdo? Luego es importante que nosotros aprendamos a pensar como ellos. Cuando el precio está en una zona, ahí busco una señal. Si no se da la señal, no entro. Si la señal se da en una zona, la tomo. Si la señal se da, pero está en medio de la nada, no la tomo. De ahí este concepto, esta idea, este principio que estamos compartiendo de aseguraros de que primero estamos en una zona y después tenemos una señal. Otro elemento que nos ayuda mucho a identificar las zonas, que es, desde mi punto de vista, especialmente importante, es la manipulación
de los mercados, la manipulación profesional. Cuando tenemos signos de manipulación, lo que vemos es que los traders profesionales están activos, están participando. Cuando los traders profesionales están participando, lo van a hacer para ganar dinero. Y ellos suelen ganar la mayoría de sus operaciones. Así, si nosotros vemos un trader profesional activo en determinada zona, por ejemplo, si nosotros vemos un trader profesional activo en este nivel de aquí, o en este nivel de aquí aún es más claro, ¿sí? Nosotros queremos estar muy atentos, ¿sí? Luego, cuando nosotros vemos que los traders profesionales están activos, en este caso es evidente la participación profesional, nosotros, de alguna manera, esto nos determina también una zona de trabajo. Después de la aparición de manipulación profesional, nosotros estamos preparados para buscar la apertura de posiciones en el mercado. ¿De acuerdo? Así que, recordemos, cuando decimos primero zona y después señal, estamos diciendo que con el sistema que tú utilices en base a tu conocimiento propio en el mercado en el que estés trabajando, te asegures que primero estableces una zona de trabajo y después en esa zona de trabajo esperas a que aparezca la señal que confirma tu ventana de oportunidad. ¿De acuerdo? Y después, bueno, si alguien se pregunta por qué he puesto una tela de araña, es justamente porque quiero simbolizar la manipulación del trader profesional que va a parar una trampa en la que va a atrapar a sus víctimas. En este caso, el trader profesional, si necesita, si prevé movimientos alcistas en el futuro, lo que va a hacer es, va a necesitar comprar para poder vender y poder aprovechar esta revalorización. Es decir, el mercado del futuro del crudo, si hay un trader profesional que está anticipando que el precio va a ir al alza, lo que va a hacer es comprar, pero como tiene una cuenta muy grande para poder comprar, necesita que alguien le venda. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de manipulación, hablamos de la generación, en este caso, de oferta en el mercado para que el trader profesional pueda utilizarla en pos de satisfacer sus intereses de lucro, ¿de acuerdo? Luego la manipulación será aparente, tomará la forma de aparente desplome, el público se lanzará vendiendo ese desplome, el trader profesional tomará posiciones compradoras atrapando al público a contrapié. Por esto he puesto esta tela de araña. Y finalizamos con esta reflexión. Que tu trading sea tan simple como te sea posible. Que tu trading sea tan simple como te sea posible. Y pongo un jardín zen para simbolizar esa simplicidad. Muchas personas en su operativa pierden de vista estos principios de simpleza. Y entonces, cuando observo sus pantallas, lo que veo es algo parecido a esto. ¿De acuerdo? Multitud de indicadores distintos, multitud de información sobre la que actuar. Y aquí tenemos solamente un mercado. Muchas veces, pues, no solamente una pantalla con un mercado, sino son varias pantallas con varios mercados. Y tenemos un simple marco temporal, un gráfico de 5 minutos, pero no es inhabitual que estos traders de repente empiecen a llenar su pantalla con otros marcos temporales, gráficos más pequeños, en vez de 5 minutos, gráficos de 1 minuto, gráficos más grandes, gráficos de 15 minutos, gráficos de 1 hora, gráficos de 4 horas. Y al final, la cantidad de información que tienen que procesar antes de tener confirmada una ventana de oportunidad es tan grande que no son capaces de apretar el gatillo. Es decir, están analizando el mercado, pero tienen tanta información disponible que es muy difícil. Es muy difícil. Aquí he puesto estos indicadores como podría poner otros muchos. Y también pues lo hago un poco con ironía. Muchos de estos indicadores correlacionan los unos con los otros. Tampoco no tiene mucho sentido utilizarlos simultáneamente. Hecho que hay mucha gente pues, que ignora, ¿no?
Pero en cualquier caso, cuando tienen que suceder tantas cosas, cuando el mercado tiene que estar en una zona en la que además aquí tenga una barra de volumen que me indique que aquí ha habido la mayor parte de él y además este indicador esté por encima de tal nivel, pero bajando y encuentre que aquí está decreciente. Es decir, cuando yo le pongo tantas condiciones a mi trading, lo que de hecho estoy manifestando, lo que estoy expresando con esta operativa, es un profundo desconocimiento de cómo funciona el trading. Los traders profesionales no están utilizando indicadores técnicos o utilizan muy pocos y son siempre una simple muleta. Son una ayuda visual. No, es muy difícil que estén tomando decisiones en base a un conjunto de indicadores parametrizados de forma que cuando el precio está tocando esta línea y está cerrando, entonces esto confirma mi señal. Este tipo de, digámosle, sistemas cerrados en base matemática funcionan durante un cierto periodo de tiempo. Pero para que sigan funcionando, al ser tan complejos, necesitan una actualización constante y un reajuste continuado. Y el trabajo necesario para hacer este tipo de reajustes es tan descomunal, es de tan difícil mantenimiento, que al final suelen ser sistemas poco rentables. ¿Sí? La sugerencia con la que vamos a cerrar esta pequeña charla es justamente que te comprometas contigo mismo a simplificar tu trading. Mantengas solamente el conjunto mínimo de indicadores necesarios. Nosotros en trading de futuros pues utilizamos básicamente la acción del precio y el volumen. Nos da información de lo que está sucediendo en un gráfico, en este caso de 5 minutos, y con una representación de velas japonesas. Aquí tengo toda la información que necesito, si sé leerla. Si no sé leerla, entonces a lo mejor quiero que las matemáticas me la lean a mí, que las matemáticas lean esta información que yo no sé leer, esta historia que el mercado está explicando que yo no sé leer, que me la lean para mí las matemáticas. Pero claro, entonces pongo mi responsabilidad como trader encima de las espaldas de un cierto algoritmo matemático. Y esto es de dudosa aplicación y de dudosa rentabilidad. No obstante, hay mucha gente que se empeña en eso. Por ejemplo, yo conozco muchos ingenieros, personas expertas en inteligencia artificial, en sistemas expertos, que intentan programar y que de alguna forma obtienen ciertos indicadores que durante un periodo de tiempo determinado les funcionan. Lo que pasa es que después se sumen en la frustración perpetua cuando ven que cuando las características del mercado se modifican, ese trabajo de análisis que habían hecho queda invalidado. En cambio, si vosotros utilizáis la información que está disponible ahora mismo en la pantalla, aquí hay una historia donde tenemos dos grupos de participantes. Tenemos un grupo de participantes que son los traders profesionales y tenemos un grupo de participantes que es el público. Y los traders profesionales tienen un objetivo, que es ganar dinero. Y el público es el que les va a dar el dinero que ellos están buscando. ¿De acuerdo? Si nosotros somos capaces de leer la historia que el mercado está explicando, nosotros podemos participar al lado de estos traders profesionales. Si nosotros somos capaces de identificar cuáles son las zonas en las que es más probable que aparezca determinado desequilibrio, nosotros podemos explotar esas zonas a nuestro favor. Y así, tras la identificación de una de estas zonas, cuando el precio entra en estas zonas, el movimiento más probable ya sabemos cuál es. Y podemos actuar en esta zona si ahí tenemos confirmación de nuestra ventaja sobre el resto de participantes. No hace falta complicar nuestro trading. No es necesario utilizar indicadores matemáticos para entender qué es lo que está explicando el mercado. Los traders profesionales, cuando están activos, nos dejan huellas. Aquí han participado los traders profesionales, aquí también han participado, aquí
tenemos participación profesional, participación profesional, participación profesional. Nosotros podemos estar atentos a lo que estos traders profesionales están haciendo cuando están activos. Y si sabemos que cuando ellos están participando lo hacen para generar oferta o para generar demanda y poder tomar posiciones en la dirección contraria, nosotros podemos participar con ellos, ¿de acuerdo? Sin necesidad de complicar nuestro trading, añadiendo y añadiendo indicadores. Decía antes que cuando observamos el escritorio de un trader que tiene menos experiencia y vemos que tiene esta forma, sabemos inmediatamente que este trader basa su operativa en ideas erróneas. Es altamente probable que sea así. Puede ser que no, puede ser que no, pero es altamente probable que esté persiguiendo ideas erróneas, que esté buscando la solución a un problema mal planteado. Y este problema mal planteado suele ser, bueno, si analizo la información suficientemente bien, conseguiré identificar el momento en el que debo de comprar. Parece sencillo, parece lógico y parece incluso deseable, pero no es así. La clave no es esta, la clave no es analizar suficientemente bien la información para encontrar el punto en el que debas. No, hay muchos puntos en los que puedes comprar. El tema es si serás capaz de mantener tu consistencia aplicando los mismos principios en todos estos puntos durante como mínimo 20 operaciones para que des permiso y des la oportunidad de que esa probabilidad mayor se acabe expresando. Y si esto lo harás con el ratio riesgo-beneficio a favor tuyo. Si eres capaz de hacerlo con disciplina, verás que la consistencia es algo sencillo, que está a tu alcance, que no depende de una capacidad de análisis superior. Una persona media es capaz de analizar el mercado más que suficientemente bien como para encontrar oportunidades de inversión. Pero solamente una persona excepcional puede llegar a ser trader consistente. Y la diferencia entre una persona media y una persona excepcional no está en su inteligencia, no está en su educación, no está en su personalidad, no. La diferencia que marca, la gran diferencia, está en que la persona excepcional ha sido capaz de ganarse a sí misma. Ha sido capaz de identificar un conjunto de principios que le dan una ventaja y actuar ante dichos principios sin modificarlo en bloques de 20 operaciones, poniendo el ratio riesgo-beneficio a su favor. Y yo sé que vosotros sois capaces de hacer eso. Pero también sé que la tentación de complicar vuestro trading, cambiar lo que estáis haciendo, buscar ahora un camino y después a medio camino retroceder y buscar un camino diferente, es una tentación que está muy presente, en la que caen muchísimas personas. Bien, es nuestro deseo que estéis prevenidos ante esos cantos de sirena y que de alguna manera seáis capaces de seguir el sendero que os lleve a la consistencia que anheláis. Nada más, deciros que es un placer poder compartir estas sesiones con vosotros. Deciros que el próximo miércoles tendremos otro seminario en el que compartiremos otros conceptos relacionados con el mundo del trading. Deciros también que si queréis más información sobre nuestros programas de entrenamiento y de formación, encontraréis información en la página web tradingdefuturos.com, que tenemos oficinas en Madrid, en la Torre de Cristal, y que nos podéis visitar si queréis. Estaremos encantados de conoceros, de saludaros y de estudiar cuál es vuestra situación. También podéis llamarnos por teléfono en horario de oficina o nos podéis mandar un correo electrónico. Nada más, os mando un cordial saludo y os deseo un muy buen trading.